Erioya, ayapu, ayatu. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de pregunta, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Lab, ese que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quedar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y sensei, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. H, 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 H. Postura rete, diré, haz la pregunta que quiera usted. Él le contenta junto por usted. Clarito y sin maquillaje. Y todo según el linaje. Fachola. Y algunos detalles de mucho más. No te me quedes con curiosidad. Pregunta. Si lo que quieres es sabiduría ancestral. Conéctate el domingo con mi Falcon. Una hora de pregunta, programa dominical. Conéctate el domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate el domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Lab, ese que te va a enseñar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yoruba Land. Conéctate el domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quedar. Conéctate el domingo con mi Falcon. De la práctica y sensei, cultura tradicional. Conéctate el domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate el domingo con mi Falcon. Yeah, Oluo y Falcon, o tu puedes facholar. Y favori video, ayuda bao. Sacando un lápiz, tu libreta y apunta lo que. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa, Una Hora con Falcon. IFA no es cosa de libros, es legado familiar que se aprende por generación oral. Si quieres te recomiendo una tarde dominica donde toda duda puedes aclarar. Prende el internet que salva este en vivo ya por Instagram. Con IFA, sacando un lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con IFA, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con IFA, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con IFA, díselo con H. Hola, no eres familia. Con IFA, dale que andamos y Oluo y Falcon, como tu pueblo, Fashion Lab. Con IFA, dice, a las 8 el domingo yo prendo el teléfono y cosas yo aprendo. En la directa con el Oluo y lo bien que le explica lo entiendo. Solo presta atención a tu pregunta en el signo de interrogación y verás cómo en unos minutos amplía tu sentido de interpretación. Mi saludo PLP y Falcon Fashion Lab. Que Estados Unidos tengamos H y siempre buscando la verdad. Mucho tiempo demostrando compasión. El dios da un estrella de información. Cualquier semejanza, tu palo de descarto. Prende el internet que salva este en vivo ya por Instagram. Con IFA, sacando un lápiz, tu libreta y apunta lo que te pueda interesar. Con IFA, si no aprendes porque no quieres o no te gusta razonar. Con IFA, las clases son de lo mejor y lo mejor no se puede hacer esperar. Con IFA, díselo con H.
dialogando y paz, compartiendo y paz, y sobre todo aclarar dudas. Aquí estamos en todas las partes del mundo. Saludos fraternales para todas las personas de Venezuela, Cuba, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, para todos en general. Un beso, un abrazo y pache, espero que paz siempre esté con ustedes. Larga vida para todos ustedes. Muchas bendiciones. Buenas noches para todos. Saludos y bendiciones para todos. Un abrazo, se les quiere. Buenas noches familia. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa dominical, Una Hora con Ifá Ocán, preguntas y respuestas. Sean todos bienvenidos. Quiero extender mis saludos fraternales a cada uno de mis seguidores que hoy se conecta este domingo maravilloso, comenzando el Mundial. Vamos, Argentina. Entonces, familia, quiero desearles a todos, por supuesto, su más cordial bienvenida y que Olot Dumare Bob Wirumole siempre me los colmen de bendiciones, éxito y abundancia. Como ustedes saben, es un programa dominical de preguntas y respuestas. Cada persona, por si alguna de estas nuevas conectados son personas nuevas en el programa, en el canal, pues entonces les explico que para realizar sus preguntas deben dirigirse a la parte inferior de su teléfono en el símbolo de interrogación y allí dejar las preguntas correspondientes y con mucho gusto este humilde servidor le dará respuesta si, por supuesto, llevan la respuesta correspondiente. Muy bien. También, si ustedes desean, pues compartir dicha directa, dicho live, para que otras personas puedan disfrutar del mismo, pueden hacerlo en el símbolo que parece un avioncito que se encuentra también en la parte inferior de su teléfono. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos 13 preguntas. 13 preguntas y apenas van a ser las 8 en punto acá en Argentina. Así que de inmediato, pues entonces daremos inicio a ir respondiendo estas preguntas que nos han dejado el día de hoy para comenzar con este programa maravilloso. Pido disculpas, como ustedes saben, los domingos anteriores que no he podido participar, pero les dejé bastante claro y mi explicación en programas anteriores, el motivo de por el cual no he estado siendo constante cada domingo en estos programas. Como bien les dije, mi tiempo es bastante limitado y el domingo que tenga la disponibilidad, con mucho gusto me sentaré acá para compartir con ustedes y disfrutar de este maravilloso espacio. Así que veamos las 14 preguntas que tenemos en este programa maravilloso para darles respuestas y así puedan disfrutar cada uno de ustedes. Bendiciones a cada persona conectada, a cada uno de mis seguidores. Un beso y un abrazo fraternal a la distancia. Comenzamos. La primera pregunta la tenemos de Sifo Jesús, que dice: saludos Olugo, ¿podría hablarme en lo tradicional Erinle y la diferencia de Ibodun? Bueno, creo que hay dos preguntas acá. Si está hablando de Ibodu, el bosque de Odu, el bosque sagrado de Odu, es decir, ese espacio espiritual donde se llevan a cabo las consagraciones, donde se llevan a cabo las iniciaciones de Ifá, eso no puedo conversarlo por acá porque, como ustedes ya comprenden, es un tema que no se debe hablar en público y mucho menos siendo esto algo tan delicado para compartir en unas redes sociales. Así que sobre Erinle, bueno, Erinle, como ustedes seguramente lo han escuchado porque lo he hablado en programas anteriores, Erinle es considerado un cazador en tierra yorubá. También se le llama Ode, que está entre estos orishas cazadores. Erinle, que también tiene mucha similitud y mucha cercanía con lo que es Ososi y lo que es Ogun, un orisha, por supuesto, de la ramificación de la guerra, de los guerreros, de los cazadores, pescadores y demás. ¿Ok? Saludos y bendiciones. Un abrazo, mi hermano Marcel. Esto es Erinle, por supuesto,
es mucho más amplio, pero ponernos a hablar de Erinle o de cualquier orisha, estamos hablando que tendríamos que dedicarle un solo programa a lo que es Erinle o cualquier otro orisha. Saludos y bendiciones, hermano. Con esta aclaración, pues, al explicar que Erinle se visualiza como un orisha cazador, como un orisha pescador, incluso como un orisha guerrero y demás, que anda en, digamos, en este grupo de Ode con Oshosi, Ogun y demás, lo simplifiqué de esta forma para básicamente desligar un poco el concepto que se tiene de Erinle con la práctica afrocubana, que si el médico, enfermero y este tipo de cosas que se conoce en Cuba sobre Erinle. Bueno, al decir estas cualidades o estas virtudes, estas características de Erinle, estoy ya automáticamente despejando aquella duda de Erinle por la vertiente afrocubana. Saludos y continuamos. Nos pregunta Fernando Melero. Babá, Borúa, Boya, Bochiche, o Boato, hermano. En mi país es muy difícil conseguir obicola. ¿Se puede separar una y poner a secar y usarla para dar obi? Gracias de antemano. La respuesta para esto es no. Nosotros, en el linaje Facholá y en muchos más que conozco y he investigado, el obi debe estar fresco. ¿Ok? Incluso nosotros, o personalmente mi oluo y mi persona, cuando el obi ya tiene algunas manchitas, cuando el obi no está 100% fresco, al menos a Ifá yo no se lo propicio. Basado en esto que acabo de decir, ya puedes imaginar el resto. Es decir, un obi seco no sirve para propiciárselos a los orishas. Un obi podrido, un obi negro, un obi seco, duro, ya no sirve para propiciárselos a los orishas. Al contrario, el obi debe estar fresco, debe estar con su color natural, puede ser rosado, puede ser así con tonalidades morada, incluso blanco, verde, color que tú quieras, pero realmente el obi debe estar fresco. Así es que se le deben de propiciar a los orishas. Saludos y bendiciones. Recuerden que el obi orobo, no solamente se utiliza para consultar el oráculo del mismo, sino también porque es un alimento para los orishas. Saludos. Continuamos. Nos pregunta R. Ramírez. Babá, bendiciones. Oboato, Ashue y Worgofun. Antes de poder utilizar un nuevo Opon Ifá, la bandeja de adivinación, el tablero, debe pasar por algún proceso. Esto va a variar dependiendo linaje, por supuesto. En lo que yo conozco, la gran mayoría, nosotros simplemente lavamos el Opon Ifá con el omiero de la consagración de Itefa o cualquier omiero que sea para Ifá, y automáticamente ya este Opon está para utilizarlo. Conozco un acoché por el Odu Bellón donde se utiliza el Opon Ifá y se hace una encantación y Erosum para de alguna forma darle ese haché al Opon Ifá. Conozco otros por Ocheturá, que también se imprime Ocheturá y se recitan unas encantaciones, unos versos para darle haché, pero realmente en una oportunidad conversé con el Olú y me dijo que simplemente al estar lavado ya ese Opon, incluso si no está lavado también pudiese utilizarse en un caso, por supuesto, especial, ¿sí? Pero normalmente con el omiero ya es suficiente. Saludos y continuamos. Saludos, Santino. Un abrazo, hermano. Nos saluda y la siguiente pregunta es de estos nombres que se ponen en WhatsApp. Bueno, aquí dice, supongo que es Travelma o TR Belma. Nos dice, bendiciones, babá. Opo a todo, hermano. ¿Cuál es la importancia, quiso decir, de Eddan o la pareja de muñecos de bronce? Eddan
Dan Oboni es unos símbolos que son, digamos que es la simbología de Oboni. Oboni, sociedad secreta, la palabra lo dice, no es algo que se pueda conversar mucho, pero tenemos en Wikipedia, que ustedes lo pueden tomar todos, pueden entrar a Wikipedia y poner Ochubo Oboni o simplemente poner sociedad secreta de Oboni y allí le van a aparecer una información bastante filosófica de lo que es Oboni, la sociedad secreta de Oboni. Pero, repito, estos muñecos son de Oboni. También tenemos Edan de Oshun, que representan también a Oshun, y otros Orisha, incluso Orisha Ibodogi y Orisha Ibodogi, que es bastante fuerte para la guerra y demás. También se representan con dos Edanes. Las sociedades secretas de Ochubo, de Oboni, también representan o tienen estas estatuas de bronce de esos dos muñecos. ¿Ok? Otros Orisha, Ifa, incluso Orumila Ayakoche, con estos muñecos de Edan Oboni, ¿ok? De estos muñecos de bronce. Saludos y bendiciones, hermano. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Tenemos acá nuevamente de TR Belma. Nos dice, existe iconografía de Egungun diferente al Isan. Sí, conozco iconos de Egungun, templos de Egungun en Yoruba, en Yorubaland, que el icono no son como estamos acostumbrados de 9 Isan o un número de Isan. Conozco iconos de Egungun y Vales, que es, digamos, que el espacio sagrado de Gungun, que solamente tienen un solo Isan bastante grande, representativo, además de lo que es el Eku, que sería el traje de Gungun y demás. Saludos y bendiciones. Continuamos. Dios mío, ahora 15 preguntas, hay muchísimas. Nos dice Lorena, un babalawo que esté iniciado en Ifá y también tenga hecho ese entalle, ¿cuál es el urdu más importante para la persona? Muy bien. Esta respuesta es bastante interesante, ¿ok? Es simple. Una persona, cuando nace, al recién nacido, pues a este recién nacido se le hace una ceremonia llamado Esentaye, Ikosedaye, Esentaye, Ikomo, Isomoloruco y demás. Esto revela parte del destino de la persona. Si en caso de ser niño, incluso allí se determina si el destino de este niño va a ser Babalawo y demás, y va a seguir Ifá, etcétera, etcétera. Comienza su entrenamiento y demás, de por así decirlo, y luego viene y se consagra en Ifá. Al consagrarse en Ifá, Ifá también revela el Ordu patrón, el Ordu que contiene las características para guiar su vida, conocido como el Ordu tutelar, Ordu patrón y demás, ¿ok? Evidentemente, el 99% de las veces son diferentes Ordu, el que reveló Orumila Ifá en Esentaye y el que reveló en Itefa, en la consagración o iniciación de Ifá. ¿Cuál es el destino de la persona? Está, para mi concepto, en una oportunidad investigué sobre este proceso con el Oluo. El Oluo me dijo que el Ordu Esentaye de la persona tiene un gran porcentaje del destino de la persona. De allí la importancia de tener o de a nuestros hijos realizarle ese entalle, y por supuesto la mayoría de nosotros a esta edad nunca pasamos por esta ceremonia, al menos de este lado del mundo, ¿no? Pero en tierras yorubá es prácticamente necesario, obligatorio que los practicantes de Ifá y Orisha, incluso personas que no practican Ifá, también a sus hijos lo inician o digamos que le hacen el proceso de Esentaye. El Oluo me dijo en una oportunidad que el Ordu Esentaye revela gran parte de tu destino y es intangible. Ahora, la iniciación de Ifá es un proceso sumamente personal, que allí va a descubrir tus ewus, es decir, tus tabúes, conocer cuáles son tus prohibiciones, tus recomendaciones para vivir
para realizar tu vida, para llevar a cabo y cumplir tu destino que por supuesto ya fue escogido. El Loddu Ifá te orienta. También el Esentayé, por supuesto que sí, porque digamos, yo soy de los que piensan, por supuesto, que esto de que todo el mundo tiene que iniciarse en Ifá para conocer su destino, bueno, yo conozco muchos linajes en Nigeria, incluso familias completas que no tienen nada que ver con Ifá, simplemente son familias de Orisha, y estas familias de Orisha no utilizan Ifá en absoluto, y estas familias se guían y también tienen un destino, es decir, que no podemos pensar de que hay que iniciarse en Ifá solamente para conocer su destino, porque como repito, hay montones de lugares en Nigeria, montones de familias que no se inician en Ifá y tienen su destino, conocen su destino a través de Sentayé, a través de Orisha, etcétera, etcétera y demás. Y por supuesto guían su vida sin ningún tipo de problema. Entonces, la iniciación en Ifá, evidentemente que tiene un papel fundamental en la realización de tu destino como orientación para revelar los ewos, para conocer el Loddu patrón que te guía, que va a moldear o que va a ayudarte a ejecutar o cumplir tu destino, por entre tantas cosas que esto representa. Pero el Esentayé no se le puede restar ningún tipo de importancia, repito, porque hay familias que nunca se inician en Ifá, familias anumeradas que se rigen por Orisha, nunca se inician en Ifá y conocen su destino y tienen su destino y realizan su destino y viven y mueren sin ningún tipo de problema. Lo que esto representa es que para mí concepto uno es el complemento de otro. Si una persona se inicia, si una persona tiene la consagración o la ceremonia de Sentayé, un niño, y luego este niño crece y se inicia en Ifá, pues entonces tiene un complemento al iniciarse en Ifá, a conocer su Loddu patrón para poder guiar su destino. Es más o menos simple, tratando de explicar la pregunta acá del hermano. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos pregunta Fernando Melero. Dice, Baba, he escuchado que dan Obbi con 4 caracoles. En el linaje Pachola, ¿esto es viable? Bueno, no se puede dar Obbi con 4 caracoles, porque el caracol no se llama Obbi. El caracol es o huello, o güero, o el caso de Igbin, que es la babosa. Ahora entiendo tu pregunta, pero te voy a dar la respuesta correspondiente. Hay muchísimos orishas, y vamos a nombrar algunos, por cierto, que puedes darle Obbi, puedes darle Orobbo, puedes propiciarle incluso naranjas, en el caso de B, puedes propiciarle incluso maní, en el caso de B. En el caso de Obatala, Orishanla, vemos que puedes propiciarle Igbin. Puedes hacer el sistema de oráculo con Igbin. Puedes tomar 4 babosas y eso se le propicia como Igbin. Y dice igual las palabras, igual menciona o digamos que refleja el oráculo, igual con Iwa, Okara, Oyeku, Eyeife, Etawa, Alafia, etc. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que hay distintos orishas que se le pueden propiciar distintas cosas en particular. Pero Obbi, Orobbo, Obbi y el Orobbo es lo más común. Aunque, repito, a Obatala, en el caso de Obatala se le puede propiciar babosa. En el caso de B, maní, naranja, cebolla, un montón de cosas más se pueden propiciar a distintos orishas. El tema de los caracoles sí lo he visto, lo vi principalmente en el linaje de Popolá, en el linaje de Popolá he visto que propician con 4 caracoles. Igualmente la forma de la caída revela el signo, el Loddu o el mensaje que se le estaba consultando al orisha. Nosotros no lo hacemos, nosotros utilizamos simplemente Obbi, Orobbo, y para Obatala también usamos Obbi, Orobbo y las babosas. Para el B utilizamos Obbi, Orobbo, el maní, la naranja y demás. Saludos y bendiciones, hermano. Continuamos.
Lorena nuevamente nos pregunta, si un babalawo realiza una adivinación para sí mismo y su Odu propio, su Odu patrón, de iniciación de Ifá es revelado, esto lleva un mensaje más profundo que Ifá le quiere dar o no tiene correlación. Sí, para mí tiene correlación básicamente en el carácter, básicamente en reflexión, básicamente te hace un llamado a la reflexión, a analizar qué ewos o qué tabúes, para que se entienda, la persona puede estar incumpliendo o qué mensaje le quiere dar Ifá, que haga una respectiva en sí mismo, que haga un autoanálisis y más que todo se va a basar en el en el igua, en el carácter de la persona, más allá de los esbos y demás que pueda recomendar Ifá, ¿no? Pero yo pienso que el mensaje principal aquí es algo está pasando, algo estás haciendo, autoanalízate, revisa, visualiza tu interior y el exterior, cuáles son los tabúes que Ifá te marcó por si acaso estás incumpliendo, incluso un mensaje de que algo te está faltando, debiste de hacer algo y se ha olvidado, Ifá viene como a recordártelo, más o menos así se interpreta. Os voy a todos, saludos. Olor de Afefe, Angie, mi amor bello, mi hija hermosa, te mando un beso grande, que Olodumare te bendiga, mi amor. Vamos con el siguiente. No entiendo esta pregunta, a ver si la puedo comprender. Yoba Errada nos dice, en Afrocuba, al momento del idoso, en Odun, se hacen llamos, se dice que son actos y... No entiendo la pregunta, hermano, pero... no entendí la pregunta, pero de antemano te digo, ni en Cuba, ni en Nigeria, ni en ningún lado se hace idosu de Odu. ¿Ok? Si estamos hablando de Odu, Orisha Odu. ¿Ok? No existe idosu de Orisha Odu. No hay idosu de Iba Odu, Orisha Odu, ni en Cuba, ni en Nigeria. No sé si la pregunta, te recomiendo que la vuelvas a hacer, por favor. Saludos y continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice acá Golan Marley, ¿cuántos signos recibe un hombre en su vida? ¿Cuántos Odu recibe un hombre en su vida? Bueno, en realidad no recibe ninguno. ¿Ok? Ahora, una persona se inicia en Ifá una sola vez y ese es su Odu patrón. Ese Odu patrón es para toda la vida, no tiene modificaciones. Pero existe Itadogun, existe Idafá, adivinaciones, que el babalawo va a estar realizando constantemente durante toda su vida, que cada Odu va a darle orientaciones para ayudarle a cumplir ese destino, por supuesto. Saludos, continuamos. Las preguntas solamente las leo y las recibo en el símbolo de interrogación, familia, para los que están haciendo preguntas allí. Vamos a ver, otra pregunta. Nos dice Ezequiel Sosa, un abrazo, mi hermano, Oboato y Fashion. Dice, saludos, babá, borua, boya, bochiche y Fashebe. La ceremonia para saber los ewus tiene que estar la persona presente. Para el linaje Fachola, de la forma en que yo aprendí, sí tiene que estar presente porque hay momentos importantes donde la persona incluso tiene que comer algunos aspectos, algunas cosas, algunos ingredientes y debe realizar algunos procedimientos que debe la persona hacerlo personalmente porque son ewus para la persona. Por eso debe estar presente. Para mí, mi concepto, para como yo lo realizo y lo que he aprendido. Saludos y bendiciones, Ezequiel, mi hermano. Vamos con la siguiente pregunta. Olor de Afefe, mi hija hermosa Angie del Valle. Un beso, a todos. Babá, la importancia de cambiar Ekuru por Ikin Ifá. Es decir, cambiar los Ikines, esta semilla, los que tienen 3 ojos, que es la mayoría que en la práctica afrocubana tenemos, llamado Ekuru, y
cambiarlo hacia Ikin. Bueno, eso en la misma práctica afrocubana tenemos en distintos odus. Tenemos Ofun Oyeku, tenemos el odu Otura Bara. Hay varios odus en el mismo corpus literario afrocubano, en el libro de Isifá de Pedro Arango, en el Tratado de Odu, en la enciclopedia. Estoy hablando de literatura afrocubana. Hay varios odus que explica que la mano de Ifá en general es con Ikin de 4 ojos, y que la semilla de 3 ojos tiene el nombre de Kuru y no es correcta, no se debe utilizar para Ifá. Estas semillas de 3 ojos, al menos el linaje Pachola, tienen una representación un tanto peligrosa porque representan a Eshu, a Iyamí y demás. E incluso, si mal no recuerdo, el odu Ofun Oyeku, Ofun Oyeku y Otura Bara, creo que hay uno de los dos tiene una historia, y de afrocubanamente hablando, en el corpus literario afrocubano, que habla la guerra de Ekuru con Ikin, de Ikin le venció a Ekuru, y no se debe utilizar Ekuru para ningún proceso para ícono de Ifá. El ícono de Orúmila, para que se entienda, el ícono de Orúmila son los Ikines. Ikin es de 4 ojos hacia arriba. De 3 ojos ya no representa a Orúmila. Repito, representa a Eshu en algunos linajes y en otros a Iyamí. Ahora bien, es muy importante usar Ikin porque es el ícono que tiene Orúmila para poder adorarlo, para poder manifestarse, para poder llamar su energía y poder tener un ícono correcto. Pero esto no significa que vamos a agarrar ahora la mayoría de todos nosotros, que yo tenía, pero bueno, la mayoría de las personas que se iniciaron bajo la práctica o la vertiente afrocubana, todos tenemos o teníamos o tuvieron en su momento Ekuru, que son estas semillas de palma sagrada de 3 ojos. No significa que esto lo vamos a botar y vamos a agarrar y vamos a hacer un omiero y vamos a cambiar a 4 ojos porque lo dijo Ifá Ocán o porque lo leí en un libro. Eso no es así tan fácil. Esto también tiene un proceso, tiene una consagración, tiene un proceso para llevar a cabo esto. ¿Ok? En el caso de los Babalawo incluso es un proceso mucho más extenso para cambiar de Ekuru a Ikin. Es mucho más extenso, mucho más profundo. Bien, en el caso de Obofacan, que es simplemente una mano de Ifá, el sistema o el proceso es más simple que el del Babalawo, obviamente. Pero aclaro esto porque lamentablemente mañana llega cualquier persona, bota lo que tiene y agarra y se va con la primera, y esto no es así, familia. Mucho cuidado. Saludos y bendiciones. Continuamos. Viene la pregunta correcta de Jehová Herrada. En afrocubano, al momento del idoso, se hacen llamados de astros, etc. En Ixeché se aplica. Yo quisiera saber si puede, por favor, hermano, escribirme cuáles son los llamados a los astros que se mencionan o se nombran en ese llamado afrocubanamente, porque no recuerdo ahora mismo. Tradicionalmente no he visto absolutamente nada que tenga que ver con los astros en el momento de un idoso, ¿no? Ni el llamado ni nada por el estilo. Pero afrocubanamente me gustaría que me los escribiera para saber, no vaya a ser que el tema sea algo de traducción, ya que lamentablemente al no tener una buena traducción, al desconocer en la mayoría de los casos lo que cantamos y recitamos bajo la vertiente afrocubana, pensamos que estamos mencionando al sol, a la luna, a las estrellas, y en realidad está haciendo referencia a otra cosa. Saludos y continuamos, hermano. Nos dice Eduardo Barada. Muy buenas tardes, Babá. ¿Nos pudiera apoyar con información sobre la importancia
de un Odu revelado en un festival de Ifá. Muchas gracias. Sí, la importancia de nuestro Odu Fa es el nombre que lleva esto. Digamos que es el Odu de Ifá de este año, Odu Fa. ¿Okay? El Odu Fa es el festival anual de Ifá. Y el Odu que se revela allí nos va a acompañar un año, es decir, nos va a ayudar durante ese año. Ese año, a través de ese Odu, podemos evidentemente visualizar muchos aspectos. Especialmente yo me guío mucho por los ewos que Ifá me puede estar recomendando a que ese año yo deba de evitar. A través también de los esbos, los acoché, todo lo que Ifá recomienda realizar en ese 8. Todos los linajes, aún no conozco un linaje que en su festival anual de Ifá no haga adivinación. Hasta ahora todos los que conozco hacen una adivinación del festival anual, es decir, en su festival. Y ese Odu en el linaje Fachola tiene como principal objetivo orientarte, ayudarte ese año. O sea, es el mensaje, es la orientación de Ifá Orúmila por ese año, y nosotros determinamos una serie de ewos basado en ese Odu. Incluso el festival anual puede darte hasta nombre de Ifá por un año. Tuve la oportunidad de estar en Nigeria hace varios años y visualizar un festival que el Odu que se reveló fue el Odu Edimbe, ¿ves? Y el babalao, un babalao muy sabio allá, le dijo que Ifá le estaba regalando a la persona el nombre de Macanyuola, que debía de adoptar ese nombre durante este año, porque eso va a representar riqueza y muchas bendiciones para esta persona. ¿Okay? Esto fue maravilloso e incluso la persona le fue muy bien. Incluso después otro babalao le regaló otro nombre diciéndole que en el timbre este año Ifá quería que se llamara Okikiola. 2 nombres le dio, y más los tabúes, los ewos, que son la orientación. A mí, yo hago mucho énfasis siempre en los tabúes, porque creo que es muy importante tú conocer qué no debes de hacer. Porque un tabú, estar incumpliendo ewos, estar incumpliendo tabú, esto te atrasa y te perjudica y te afecta muchísimo en tu destino, aunque no lo creamos. Aunque tratemos de engañarnos y decir, no, me dijeron que no comiera cerdo y me voy a comer un cerdo y voy a decir que estoy comiendo pollo, por ejemplo. Todo esto es importante. Y no es que te vaya a enfermar. Mucha gente piensa de que, no, yo tengo prohibido, en el caso del cerdo, comer cerdo, pero yo lo como y no me hace nada. Nadie, en ningún momento Ifá te va a decir a ti, no comas un alimento y tú esperes que ese alimento cuando tú lo comas te enferme. A veces no se trata de la enfermedad o el trastorno que esto te puede causar, digamos, que te pueda causar una enfermedad. No, a veces incumplir ese tabú va a afectar en tu destino, a veces en tu economía, a veces en tu realización de la manifestación del éxito o de los esboces que se manifiesten en tu familia, en un montón de cosas que no tienen nada que ver con tu salud. Y tú estás esperando a enfermarte para decir, bueno, no voy a comer más cerdo porque me hace daño. No, a veces el tabú tiene repercusión en otros aspectos de la vida y no en la salud. Es importante tener esto bastante claro, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de hacer nuestro festival anual y hacer esa adivinación anual es maravillosa, porque te muestra algunos ewos que debes respetar ese año, más un montón de cosas que son muy importantes para nuestra vida. Al menos así lo conseguimos nosotros en nuestra familia. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos a ver. Nos dice Ifá Layé Reflexiones. Saludos, maestro. Obo a tu hermano. Babá, en Ixeché hay linajes que hacen Iyoyé
Si es así, usted sabe de qué pueblo o estado vino nuestra práctica afrocubana. Un abrazo, babá. Bueno, y Yoye hacen todos los linajes. Absolutamente todos los linajes hacen Iyoye. Incluso hasta los linajes que hacen Ifá en 3 días. Obviamente nosotros no hacemos Ifá en 3 días. Los Ifá que yo he estado en Nigeria son de 7 días. Pero bueno, conozco que hay linajes que hacen iniciación en Itefa de 3 días. Incluso hasta esos linajes, esas familias que hacen Itefa, consagración, iniciación de Ifá en 3 días, hasta ellos hacen Iyoye. Por supuesto que a veces es un poco incoherente o a veces no tiene sentido, pero bueno, yo al menos respeto ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué todos realizan Iyoye? Porque Iyoye literalmente tiene varias traducciones, ¿no? Y la más común es el 7º día, ¿ok? Y ¿ok? El día del título, el 7º día y demás. Esas son las traducciones típicas que se le dan a esto. Entonces, cuando una iniciación se hace en 3 días, el día de Itá, en la mañana se hace el Itá. Al terminar el Itá, a continuación hacen el Iyoye o el Iye, ¿sí? Igual le están haciendo, solo que lo que se debía hacer al 7º día lo hicieron al 3er día. No soy nadie para juzgar si está bien o está mal. Yo no lo hago, pero no juzgo a quien lo haga. Pero nosotros, por ejemplo, el linaje Fachola o Miolugo en particular, hace una iniciación de Ifá en 7 días. Y al 7º día hace el Iyoye, es decir, hace una adivinación, hace todo el proceso de Iyoye. ¿Y qué similitud tenemos con Cuba en este caso? Es que también vemos lo que en Cuba conocemos como las chapitas, que son una serie de chapitas. En Cuba son 7 chapitas, si no me equivoco. Las 7 chapitas que tienen en Cuba tienen unos ingredientes allí, ¿verdad? Bueno, aquí también nosotros lo tenemos. En este caso no son chapitas. Nosotros no usamos, el linaje Pachola no usa chapitas, usa unas hojas, ¿ok? Que forman parte de ese proceso. Igual tienen digamos, unos ingredientes en cada hoja y estas hojas se llevan a hecho, ¿ok? En Cuba sabemos que lo llevamos a una siembra y demás, pero bueno, tienen más o menos el mismo sentido, ¿sí? Ahora, el tema de los golpes. ¿Por qué se le da golpe? Al linaje Fachola no tenemos ese proceso de darle golpe al agua. Pero conozco un linaje, al quien le mando un saludo si en algún momento ve esto, linaje que pertenecen 2 amigos, uno llamado Alaquizá, Atebe, y el otro Llanos, Mandilego y Casá. A ambos les mando un abrazo grande. Ellos sí tienen un proceso similar al de Cuba en el linaje de Iyebú. En Iyebú, allí sí, este linaje, el linaje llamado Ochitola, sí tienen el proceso de darle golpe al que está iniciando y tienen otros procesos más, ¿sí? Que no están en Cuba, pero sí tienen al menos el proceso de los golpes. Nosotros, repito, tenemos hacer el Itá, al 7º día hacer un Itá, una adivinación, en lo de las chapitas, en este caso serían en hojas, y en la procesión de ir y virar hacia Echu. Esto tiene un proceso, por supuesto, una consagración, tiene un procedimiento, unos cantos y demás. Esto sí lo hacemos nosotros en el linaje Pachola, excepto los golpes, todo lo demás que tenemos en Cuba sí. Bueno, por supuesto, la mesa no lo tenemos porque, como yo he dicho un montón de veces, en Nigeria hasta en la actualidad no se sientan en la mesa, todos comen en la estera. Es eso de sentarse en la mesa, de pasar la palangana, eso en ningún lugar de Nigeria yo lo he visto, si estamos hablando del proceso de Iyoye, ¿no? En ningún lugar de Nigeria he visto que se sienten en una mesa y se sientan todos los babalaguos y pasen una palangana a recoger dinero. Eso no lo he visto. Muy bien. Ahora bien, ahora la última pregunta que nos hace aquel amigo Ifá allí Reflexiones, que me pregunta de qué linaje llegó Ifá a Cuba. Para mí llegó de distintos linajes. Fue una mezcla de distintos linajes y en Cuba se estableció trataron de unir distintas prácticas, distintas características, distintas informaciones y se fue creando de alguna forma, no voy a decir que se creó un linaje porque dentro de la misma Cuba hay mucha variedad
en las prácticas. El IFA que se hace en La Habana no es el mismo IFA que se hace en Matanza, por ejemplo, y dentro de la misma Habana varía muchísimo. En la casa de Colá, Andrés Colá, que en paz descanse, hacían una iniciación de IFA diferente a la que hacían en mi casa, que era la de Pidio Cárdenas. Y era diferente también la casa que hacía, la iniciación de IFA que hacía en casa de Marito Turazá, que venía de Miguel Félix Paró. Entonces, dentro de la misma Habana hay variación. Entonces no voy a decir que en Cuba se unió todo y hicieron una sola práctica, porque es mentira. Y nos estaríamos engañando a nosotros mismos al creer eso. Lo que sí es correcto y lo que sí pienso que sucedió es que al llegar mucha migración, por así decirlo, de esclavos, que ya sabemos que bueno, no fue migración, sino fue obligación basado en la esclavitud, que llegaron a Cuba, pues cada quien aportó su conocimiento y fueron creando distintas prácticas en Cuba basado en distintos linajes. Ahora, para mí, por lo que yo he estado expuesto, y evidentemente cada quien tiene derecho a opinar igual o diferente, para mí hay un gran porcentaje, un grandísimo porcentaje, que el IFA que llegó a Cuba tuvo que ver con el estado de Ogún y especialmente la ciudad que yo visito, en la ciudad de Otá. Porque yo he estado en ceremonias, en varias consagraciones de IFA, incluso yo he dirigido y he realizado ITEFA en Nigeria. Yo he sido el padrino de varias personas que he iniciado en Nigeria. Y al ver la forma en que ellos hacen una iniciación de IFA, yo veo demasiadas similitudes. Es más, me atrevería a decir que si del 1 al 10 veo 7 similitudes y 3 que no tienen similitud, ¿sí? Por así decirlo. Pero tengo 7 en el caso, poniendo un ejemplo, de que sí hay muchas similitudes. En una iniciación de IFA en casa de mi Olugo es muy, pero muy parecida a una iniciación de IFA la que hacía yo en Cuba, ¿ok? Y montones de otros procedimientos que he visto. Para mí, Otá, y hablo de Otá y ahí abarco un poco más lo que sería Abiocutá o el estado de Ogún completamente. Para mí hay mucha similitud el linaje Pachola con el Cuba. Pero tengo amigos, como dije anteriormente, el linaje Ochitolá, como lo es Alaquizá, Atebe y Casayano, que hemos conversado, al menos con Alaquizá, que converso mucho más seguido, y hay un montón de similitudes en el linaje de él también con la práctica afrocubana. Y ellos son del linaje de Iyebú. Aunque Iyebú esté relativamente cerca a Otá y está muy pegado al estado de Ogún, porque Iyebú está en el estado de Underemo, están pegados. En Iyebú también estoy seguro que hay un gran porcentaje de que haya emigrado ese IFA a Cuba. Es decir, el IFA que tenemos en Cuba tiene un gran porcentaje de Otá, de Ogún State, gran porcentaje de Iyebú, de Underemo State, y por supuesto el estado de Oyó, que es que muchos dicen que de allí también hay muchísima información, ¿sí? Aquí dice Ariel Aguilar, 100% de acuerdo con usted, el linaje Fachola es la raíz más auténtica de nuestra práctica en Cuba. Seguramente esta persona no la conozco, pero seguramente ha estado en alguno de mis cursos y ha visto las grandes similitudes que podemos tener en Cuba, con Cuba, en muchísimas cosas, no solamente en consagraciones, en versos, en un montón de cosas, muchísimas similitudes. Y todo aquel que haya aprendido IFA afrocubano, al identificar estas similitudes, o puede enterarse o puede disfrutar de estas similitudes. Los que no ven similitudes es por dos cosas. Uno, porque no han tenido la dicha, y dos, porque desconocen totalmente el IFA afrocubano. Pero cuando un babalawo que conoce el IFA afrocubano, que practicó el IFA afrocubano y decide incursionar o enriquecer o nutrir su práctica basado en el Ixeché o Ixaibil, es decir, con la raíz, con la que es la práctica yorubá, conociendo el afrocubano y se va a la práctica Ixeché, empieza a encontrar un montón de similitudes porque ya conoces una práctica y empiezas a buscar
y empiezas a encontrar y cada cosa que ves te sorprende más y te sorprende más, y lo hablo por experiencia propia. Aquel que no ve ninguna similitud es porque simplemente no conoce el IFA afrocubano o no ha tenido la oportunidad de conocer linajes que tengan similitudes. Pero repito, para mí esos 3 lugares, respondiendo a la última pregunta del hermano, esos 3 lugares está distribuida la mayor parte del IFA que llegó a Cuba. Oyo, Otá y Yepú. El orden realmente no importa. Pueden decir que Yepú tiene más, pueden decir que Otá tiene más, no me molesta. Lo que me importa es que llegó a Cuba y que hoy podemos disfrutar de estas similitudes, corregir y enriquecer lo que tuvimos en Cuba o tenemos en Cuba. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Annie Han Annie Han nos dice: H. Baba Pachi, saludos desde San Francisco de Paula. Wow, San Francisco de Paula es el barrio donde yo me crié toda mi vida antes de emigrar de Cuba. Y así que esta persona, Annie Han, no sé quién es, pero me conoce seguro desde mi barrio. Y nos dice: ¿cuál es la similitud de Osain y Abita en Ixeche? Bueno, de Osain sí ya he dicho que es lo mismo. Ok, es el mismo nombre y el mismo concepto en distintos puntos. Osain en Cuba, aunque el 90% de las personas tenían Osain como un diabólico, un demonio que lo utilizaban para arriar, para perjudicar, para dañar, la mayoría que tenía ese concepto, en el fondo de su corazón sabían que ese no era Osain. Sabían que aunque le dieran ese uso o ese mal uso, sabían que Osain realmente era la naturaleza, las hierbas, las plantas. Siempre todo cubano supo, toda la vida supo eso. Y eso es Osain en Ixeche, el conocedor de las hierbas, de la medicina herbolaria, de las plantas, de la naturaleza. Eso es Osain. Entonces quiere decir que la similitud la hay. Que después en Cuba, que en Cuba le terminaron dando otras funciones o tergiversaron un poco las cosas o quizás le dieron funciones extras, ya esos son otros 20 pesos. Pero todo cubano que aprendió IFA en Cuba sabe que en Cuba siempre se supo que Osain era la medicina herbolaria, las plantas, las hierbas, ese tipo de curandero, ese tipo de brujo, como le quieran llamar, pero siempre positivo, es decir, el conocedor de las plantas y la naturaleza. Ahora, en el caso de Abita, no hay similitud ninguna. Así tajante, lo voy a decir. Pueden salir 2 o 3 diciendo, no, porque hecho Abita existe en Nigeria y hecho Abita es un hecho Abilú, que es para cosas negativas, y entonces allí vino la comparación con el Abita afrocubano. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque en Cuba se le dio la innotación o la connotación a Abita como el diablo, y para el yorubá no existe figura como el diablo. Número 1. Número 2, la forma física que tiene Abita no tiene forma física comparativa con Echu Abita, que es una ñangui en tierra yorubá. Tercera, esta forma de murciélago, de Dan, que le han dado a los muñecos de Abita, un hombre con alas de murciélago y cachos y cuernos como el diablo y demás, no tiene ningún tipo de comparación y similitud con ningún orisha en la práctica Ixeche, al menos lo que yo he estado investigando. Entonces, digamos que en Osain tenemos comparación, tenemos similitud. En Abita, para mí no hay similitud ninguna. Abita pudo haber llegado quizás de otras etnias, como quizás la etnia del Dahomey,
¿okay? O de Fambasá. No conozco, no sé si allí se practica algo así, pero puede ser que en Benín haya eso. ¿Por qué? Porque sabemos que en Benín, yo que visité Benín, sabemos que en Benín tienen el hecho de cemento igual que el de Cuba. Por ende, puede ser que de ahí haya llegado un hecho, cierra la puerta, que puede ser que en Benín haya llegado, de Benín o de la República de Benín, haya llegado este hecho a Cuba de cemento, con los caracolitos y demás, porque sabemos que en Nigeria se utiliza es arcilla, se utiliza es amón, que es lo que es la arcilla. ¿Ok? Ahora, puede ser que Abita haya llegado de por ahí, o puede ser que lo hayan extraído de otras etnias, hayan hecho una mezcla entre el mayombe, por ejemplo, que creo que, no sé, Curufinda, algo así creo que se llama, no me acuerdo, la verdad no tengo idea porque no conozco nada de la palería. Pero bueno, puede ser que haya sido una mezcla de Curufinda, la llevaron IFA, y ya sabemos que en Cuba, lamentablemente, existen muchos Illuminati que crean unas cosas de forma extraterrestre y bueno, que le funciona bien. Yo no tengo duda de eso, para mí todo funciona. Pero lo que quiero decir es que, digamos que Ixexé, de IFA y Ixexé, no tenemos ninguna comparación con lo que sería Abita en concepto de lo que se maneja en Cuba. Saludos y bendiciones. Veamos la siguiente pregunta. Y saludo a toda la gente del barrio de San Francisco para esa última persona que preguntó. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos pregunta Borrego Che, Babá, ¿dónde nace en África las prácticas que se realizan en Brasil? Un fuerte abrazo. Para mí sucedió en Brasil lo mismo que en Cuba. En la época de la esclavitud, los emigrantes esclavos, cada quien se estableció y fue o se crearon, basado en distintas prácticas o distintos linajes, se creó lo que conocemos en Brasil como candomblé. Bueno, aquí un amigo, bueno, el mismo que preguntó, el que preguntó anteriormente, Ifalaye, nos dice en el tema anterior que Abita en palo es Lucancasi, algo así. Bueno, excelente. Yo no sé nada del palo, no sé ni quién es Gurufinda, no sé ni quién, para qué dije Gurufinda, pero bueno, Lucancasi, Gurufinda, quien sea, quizás de allí vino ese proceso, desconozco. Para mí, vuelvo y repito, no tiene similitud con nada en tierra yorubá de ese ícono, la forma física y concepto que se le dio en Cuba. Continuamos acá. Entonces, Borrego Oche, como te decía, para mí en Brasil sucedió lo mismo que en Cuba, con la, digamos que, con la virtud, porque hay que decirle así, que Brasil conservó muchísimas cosas más que en Cuba. En Brasil, hay, creo que en Bahía, si mal no recuerdo, estuve hablando hace tiempo con Michael, y hay un montón de cosas muy ancestrales, un montón de cosas que nunca llegaron a Cuba. Por ejemplo, Ologun Ede, un orisha que sí existe en tierra yorubá, llegó a Brasil y a Cuba eso nunca llegó. Ologun Ede llegó a Cuba, a Antielito para acá. Y otros orishas, ¿no? Pero, en fin, hay prácticas o hay lugares específicos en Brasil que sí, su consagración y su ceremonia siguen auténticas. En Brasil, una de las cosas más importantes que yo veo que felicito a Brasil en ese aspecto, la más importante es que no hicieron sincretismo. Eso es muy bueno. En Cuba el sincretismo en su momento aportó muchísimo a conservar la tradición, pero hoy en día le está haciendo un daño enorme porque mucha gente aún no ha entendido, ni ha comprendido, ni ha querido separar el sincretismo, o sea, lo que es el sincretismo, lo que es el catolicismo con la práctica yorubá. Y mucha gente sigue pensando que Santa Bárbara es Chango y Ochun es la caridad. Y eso, a esta altura, o hace muchos años, ya muchas personas deberían de comprender que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, son otro tema. Y lo otro que aplaudo mucho de Brasil es que ellos han sido orgullosos de lo que practican. Ellos, fíjate que en todos los carnavales de Río, ellos exponen sus orishas, ellos exponen sus danzas, exponen su cultura, sus creencias sin ningún tipo de problema. En Cuba, lamentablemente, pues ya ustedes saben,
En Cuba tuvieron hasta que esconderse, tuvieron que esconder los orichas, el que veían con los orichas era señalado, no te podían ver vestido de blanco en la calle, eras perseguido y demás. Bueno, esos son otros temas. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver acá. Santiago Abreu nos pregunta: Babá, ¿a través de Iquín Ifá se puede alimentar algún oricha si la persona no tiene el icono del oricha? He escuchado que esto hay linajes que lo hacen, ¿sí? Pero el linaje Facholá no lo hace. Es decir, para nosotros cada oricha tiene su icono. ¿Qué quiero decir con esto? Si el icono de Orúmila son los iquines, el icono de Eshu, el Lañangui, el icono de Ogún es el hierro, el icono de Ayé son los caracoles, el icono de cada oricha de Ochun son los otás, las piedras, etcétera, etcétera, etcétera. El icono de Changó son las Gendún Ará. Cada oricha tiene su icono. Nosotros simplemente no concebimos la idea de que a través de Iquín, de los iquines, que es el icono que le corresponde a Orúmila, puedas alimentar a otro oricha. Por ende, no estamos de acuerdo con eso, aunque respetamos el linaje que lo haga. Yo voy a contarte una anécdota que me pasó a mí particularmente. Como ustedes saben, yo soy Baba Ibeji. De hecho, es el nombre que mucha gente en Nigeria me conoce así como Baba Ibeji, porque yo tengo 4 gemelos. Tengo 2 gemelos varones y tengo 2 gemelos hembras, las cuales por eso se me nombra, a los que tenga gemelos se le denomina Baba Ibeji o Iya Ibeji, en el caso de mi esposa. Bueno, y en una oportunidad, yo estando en Nigeria, me hicieron una adivinación y había que alimentar a los Ibeji. Como había que alimentar a los Ibeji, yo me acuerdo que tuvimos que mandar a una persona que fuera a casa a una casa donde eran adoradores y seguidores de Ibeji, donde tenían el icono de Ibeji, para pedir permiso para que yo pudiera ir a alimentar a Ibeji. Ellos aceptaron, entonces yo fui con el Olú a esa casa y allí hicieron los sacrificios a Ibeji. Desde ese momento comprendí que si a través de Iquín Ifá, de los iquines de Orúmila, se podía alimentar a otro oricha, ¿para qué me mandaron para otro lugar? ¿Okay? Por ende, ahí comprendí que si fuese posible eso, entonces el Olú hubiese alimentado a los Ibeji a través del Iquín Ifá. Luego, al pasar el tiempo, mi esposa va a Nigeria, se le hace una adivinación y tenía que alimentar a Olokun. Por ende, no tenía el Olú, en casa del Olú no hay Olokun. Entonces, hicieron lo mismo. Fueron a casa de Iyosha, la que con el paso del tiempo después me consagró a mí Olokun, o sea, me inició a mí en Olokun, me hizo Idosu Olokun, y ahí se hizo la ceremonia de Olokun y se alimentó Olokun. Entonces, si a través de Iquín Ifá se podía hacer, ¿para qué pasaron ese procedimiento? Ahora bien, por eso es que nosotros simplemente pensamos que cada oricha tiene su ícono y es para eso, para adorar, para propiciarlo, ¿sí? No conseguimos esa idea. Lo respetamos, o por lo menos yo respeto quien tenga un linaje que acepte esto. Ahora quiero hacer algo muy importante. No es necesario que un babalawo tenga tenga recibido todos los orishas. No, porque si me sale que tengo que alimentar a Changó, a Ochun, a Yemayá, a Batalá, a Olokun, a Obalú Ayé, a la madre de los tomates. No es común que un babalawo tenga tantos orishas. No es común. Al menos en tierra yorubá no es común. Porque para al menos el linaje Fachola y lo que Ifá nos enseña, el babalawo todo lo resuelve con los orichas que, digamos, que abarcan el proceso del Ebo. Y Ebo es sinónimo de Ifá Orúmila
es sinónimo de Eshu y es sinónimo de Iyami. El Babalawo, si domina Ifá, domina Eshu, domina el Ebo, con eso es suficiente. Es decir, casi todos los sacrificios de un Ebo van direccionados a Ifá, Eshu y Yami. A esto podemos agregarle Ogun, que es importantísimo para un Babalawo, y podemos agregarle quizás Shango. Ya. B realmente es para los olorishas. La mayoría de las olorishas son las que dominan el culto de B. Y si tienes una esposa, pues esta esposa ya tendrá B seguramente y vas a tener un espacio de B en tu casa para hacer los sacrificios. Pero con estos 4 o 5 mencionados, usted resuelve el problema de quien sea. Porque siempre vas a buscar o siempre vas a tener este abanico para resolver cualquier dificultad o problema que tenga la persona. Nosotros en Cuba sí estamos acostumbrados a tener todos los orishas habidos y por haber. Pero nosotros precisamente lo hacemos así para no tener que depender de nadie. Pero nosotros deberíamos aprender esto de los yorubá. Si nosotros hacemos una adivinación y Ifá nos recomienda alimentar a Ochun y yo no tengo Ochun, yo tengo que tener la humildad de ir a casa de Pedro que tiene Ochun y decirle: Pedro, necesito hacerle sacrificio a Ochun. ¿Cuánto cuesta? Toma el dinero, hazle sacrificio a Ochun para mí. Y ya. Pero nosotros no, nosotros todo cubano, al fin, todo lo abarcamos, todo lo queremos, todo lo recogemos y no le damos cabida a nadie. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos todos los santos y para hacerlo todo para nosotros mismos. Y no debería ser así. Es tanto así que en Cuba se estableció como normativa, como regla y ley, que el Babalawo no puede consultarse con otro Babalawo, que el Babalawo debe consultarse a sí mismo, que el Babalawo no le puede hacer esbo a nadie, que el Babalawo tiene que hacerse esbo él mismo. Esto se convirtió en Cuba una regla y esto está contradiciendo la palabra de Orúmila y Ifá. Porque en los versos de Ifá vemos que Orúmila iba a consultarse a casa de sus Babalawo, a casa incluso de sus Omoawu, de sus estudiantes, de sus Babalawo. Vemos que Orúmila iba a hacerse esbo a casa de Babalawo, el mismo Orúmila. Entonces, si el Babalawo debe de ocupar o debe tratar de imitar el comportamiento de Orúmila, o es un reflejo de Orúmila en la tierra, y debemos seguir los pasos de Orúmila, no estaríamos entonces incumpliendo si seguimos pensando bajo la práctica afrocubana de consultarnos nosotros mismos, hacernos los esbos nosotros mismos. Eso no está bien. Lo recomendable es que el Babalawo vaya a casa de otro Babalawo y se haga la adivinación, y incluso otro Babalawo sea quien haga esbo para la persona. ¿Me explico? Y lo mismo pasa con el tema de los orishas. Si usted se hace una adivinación y tiene que hacerse un esbo, y el esbo, porque así lo marcaste o porque así te ocurrió, es alimentar un orisha que tú no tienes, en tal caso que sea así, busque a alguien que lo tenga, páguele y que esa persona haga el sacrificio para usted sin ningún problema. Es lo que yo recomiendo. ¿Sí? Porque si una persona, o basado en la pregunta, no, si a través de Ikin y Fa yo puedo alimentar a todos los orishas, entonces ¿para qué? ¿Para qué entonces recibimos orishas? ¿Para qué entonces tenemos íconos? ¿Para qué entonces nos iniciamos? Si me inicio en Ifá, ya puedo eso, ya puedo hacer todo lo demás. O sea, si yo pudiera entonces a través del Ikin Ifá alimentar a todos los orishas, no joda, los orishas no existieran. O sencillamente no hiciéramos todo lo que Ifá indica. ¿Sí? O no existieran los versos donde Orúmila fue a casa de Shango, Orúmila fue, qué sé yo, a alimentar a Ogun, o Orúmila alimentó a Eshu, o a Orúmila alimentó X, Y, Z. Porque los versos están ahí, y los versos dicen que Orúmila fue a alimentar a Ogun, o Orúmila se le recomendó alimentar a Eshu, o Orúmila fue a alimentar a Shango. No, ¿para qué? Si Orúmila podía alimentar a su Ikin y con eso resolvía, según la pregunta, ¿no? Entonces, a veces es un poquito de sentido común. Gracias a todos y un beso grande. Continuamos con la siguiente pregunta. Ya tenemos 1 hora y no sabía.
Vamos a responder algunas más. Vamos a tomar un poquito de esto. Vamos a ver aquí. Ale Perdomo nos dice: hola babá, Ború Aboye, Abochiche. ¿Tiene similitud el icono de Olokun de Ixeché con el icono que llegó a Cuba? Sí, muchísima. Cuando yo me inicié en Olokun, creo que a los días hice una directa sobre Olokun y está posteada en mi canal de YouTube. O hablé un poco sobre esa iniciación. Y dije que el Olokun que recibí yo, el Olokun el cual se me inició a mí, el icono que me entregaron a mí, es muy, pero muy parecido, 99% diría, al icono de Olokun que tienen los Olorisha en Cuba. Al que no se parecía era el Olokun que en Cuba se llamó Olokun de Ifá. Pero al Olokun de Fermina Gómez, por ejemplo, ¿okay? Que allá en Matanza, en casa Alfredo Calvo, que en paz descanse mi amigo Alfredo Calvo, que me enseñó muchísimas cosas de Obalú Ayé, que me llevó a su casa Heriberto, un gran oriaté en Cuba. Bueno, en conclusión, el Olokun de Orisha, el Olokun de Osha, como le llaman, que llegó a Cuba, es súper similar al Olokun que me entregaron a mí. Tan similar que mi Olokun que me iniciaron, que me entregaron en Nigeria, tiene una muñeca de plomo. Es diferente la muñeca, pero tiene la muñeca de plomo. Que la muñeca de Cuba está abierta de brazos. Está bien, la mía está sentada, es una mujer con los senos grandes, con cabello y demás. No importa la forma física de la muñeca. Tiene una muñeca de plomo, que es lo que importa. ¿Qué tiene adentro? Piedra y caracoles. El de Cuba. Y el de Nigeria, piedra y caracoles. Listo. Mucha similitud. ¿Se entiende? Saludos y continuamos. Del paritorio donde dice la piedra. No, espérate, voy a decirle esto. A ver si puedo entender esto. Henry nos pregunta: buenas noches, maestro. Osboato, amigo, yo no soy maestro. Yo tengo muchos años dando clases, dictando cursos. Vaya, mucha gente me dice maestro, pero yo no soy maestro. Yo simplemente soy un aprendiz. Aún estudio, todos los días estudio. Ahora mismo tengo a mi hijo aquí al frente de mí, estudiando IFA. Yo estudio IFA con mis hijos. Todos los días aprendo, todos los días estudio. ¿Sí? Yo no, ven. Todos los días aprendo, pero o sea, yo veo que mucha gente hoy me han dicho maestro, y la verdad yo no soy maestro. Yo soy un estudiante y trato de dictar mis cursos basado en lo que he aprendido. Lo que yo aprendo lo transmito en los cursos. Sí, pero eso de maestro le agradezco de corazón el afecto, el cariño, el respeto que me quieren brindar, pero yo creo que nunca voy a ser maestro. O bueno, o soy maestro de mis hijos. A estos sí los enseño, que les estoy enseñando. Aquí tienen, mira, estos son versos de IFA, que mis hijos se están estudiando para ser grandes babalabos, para que sean mejor que yo un montón de veces. Bueno, maestro es aquel que educa, dice mi ahijada, que ella sí es maestra de una escuela. Bueno, si maestro es aquel que educa, yo transmito y trato de educar bajo el fin de la humildad, bajo el fin de lo que IFA nos enseña. Yo soy la comunicación, ¿sí? Bueno, con eso creo que es suficiente. Bueno, pasado la pregunta que nos dice Henry: buenas noches, maestro. Un abrazo, hermano. En Ixeché existe la figura del paritorio, donde dice que piedra pare piedra. La respuesta es no. Al menos el linaje que yo pertenezco es lo que he estado. Yo estuve en una... Lo voy a hablar afrocubano para que se entienda. Estuve en una coronación de Ochun, llamado Idosu Ochun, que lo hizo una señora, la Yeye Ochun, incluso. La Yeye Ochun de la ciudad de Otá. Ella no trajo ni su Ochun. Su Ochun no estuvo presente, no
no hizo ninguna función su ochún ahí. Ella preparó el ochún para ella. Luego estuvo en una iniciación de Obatalá. No estuvo la Obatalá de la madrina, que le llaman Iyocha. O sea, una señora mayor, también sabia, una eminencia, que fue después quien me inició a mí en Olokun y inició a mi esposa en Oshun. Y no está el oricha de ellos. Quiere decir que no es necesario que esté presente. En otras palabras, ningún oricha pare otro oricha. ¿Sí? O sea, no es necesario que esté el ícono, mi ícono, para el tuyo. Eso no es necesario. Ni en Ifá tiene que estar el Ifá del padrino para que entre comillas, como dicen, ¿no? Para que para el Ifá que están haciendo. Nada de eso se ve, al menos en los linajes que yo conozco. Si hay otro linaje que lo hace, lo respeto. Luego vino la iniciación de Ochun de mi esposa y tampoco. Yo me inicié en Olokun y tampoco estaba el Olokun de la persona, de mi madrina, ¿no? Como le decimos, por ningún lado. El Olokun de Iyocha no estuvo presente en mi iniciación de Olokun. Luego ella inició a otra persona en Olokun y tampoco. O sea, no es necesario en absoluto. Si lo ponen, porque por ejemplo yo a veces entrego o hago iniciaciones o consagración de Orisayé y yo pongo mi Orisayé, pero no es para que para ni para, porque incluso cuando yo pongo mi Orisayé a comer, ya Orisayé que estoy entregando ya nacieron, es decir, ya se consagraron, ¿sí? Yo lo pongo es para que se alimenten, para que Ayé me proporcione riqueza y la alimento, aprovecho la consagración para alimentarla. ¿Entiendes? Pero cuando yo pongo mi Orisayé junto con las otras Orisayé, ya todas esas Orisayé nacieron. Por eso que a veces cuando yo digo que no saquen conclusiones por las fotos o las publicaciones que yo pongo, porque por una foto, por un video, por una red social, nadie puede sacar conclusiones. Pero bueno, ya ustedes saben. Entonces, respondiendo a la pregunta, hermano, no conozco eso en Nigeria. Disculpa, pero en Nigeria no conozco este concepto de que piedra para piedra, de que tiene que estar el oricha de la madrina para que nazca el del ahijado. No. Saludos y bendiciones. Continuamos. Vamos a ver unas preguntitas más que está el día. Yulixa Salazar nos dice: hola, bendiciones. Gracias, igualmente. ¿Quién es Erufo y cuál es su utilidad en Ixeche? Gracias. Erufo, también conocido como Orisha Cuecue. Iba a buscar un Erufo, pero ya está. El próximo domingo, si Dios quiere, vuelvan a hacer una pregunta y le voy a traer mi Erufo y se los voy a mostrar para que entiendan cómo se manipula, cómo se trabaja con él. ¿Sí? Bueno, pero te explico, te doy la respuesta igual, Yulisa. Erufo o Isha Cuecue realmente es una herramienta de Osain que se utiliza mucho para trabajar con Osain. Lo utilizan muchos los Aroni, lo utilizan mucho los Onishegun, que son seguidores de Osain y trabajan mucho con Osain a través de las plantas, de medicinas, de preparaciones, de brebajes, de todo lo relacionado con la herbolaria. Y Erufo es, digamos que esa herramienta, podemos compararlo con el ópele del babalao. El babalao utiliza el ópele para consultar sí o no. Erufo es esa herramienta para estas personas. O sea, a través de Erufo hace una respuesta. Yo tomo Erufo en la mano, le hago una encantación, por supuesto, y le hago una consulta. Por ejemplo, te pongo este ejemplo. Este teléfono es rojo, me sirve para llamar. Y Erufo, le puedo decir: Erufo, si esto es rojo y me sirve para llamar, ábrete. Y Erufo, boom, ábrete 2 veces. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. No sé si me explico. Bueno, ya yo sé que este teléfono me sirve para llamar. Y voy así consultando en el caso de las EWE, ¿no? Porque esa es la verdadera intención de Erufo, con las EWE, las hierbas, para que ir conformando la preparación de las hierbas que van a utilizar para la medicina de fulano, ciclano y perancejo. ¿Okay? Una herramienta de adivinación, por así decirlo, pero no para consultar a las personas. Vamos a decirle con una herramienta que se utiliza para confirmar
o para armar un proceso curandero. O sea, utilicen los términos que ustedes comprendan y estoy seguro que se quedó claro el concepto. Exactamente, Awo y Fashegu. Voy, repito, en la próxima, Máximo, vamos a ver si lo trae. Búscame mi erufo ahí. ¿Sabes cuál es el erufo? ¿En el patio? No, el que del patio no, ese no. El que está aquí adentro, Bueno, al lado de los orillas. Al lado de, ¿sabes dónde? sí, Bueno, en la zona. ahora mi hijo me va a buscar un erufo. Yo tengo dos, uno para una función y otro para otra función. Y así les explico más claro aquí, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ir respondiendo otra pregunta mientras esto sucede. La siguiente pregunta la tenemos acá con Ulises Dernan. Nos dice, en tierra Yorubá existe el Ebe Cori. El cielo no tiene nada que ver. El cielo no tiene nada que ver con Cori en afrocubano. Sí, definitivamente esto es algo importante, señores. Hay linajes en tierra Yorubá que visualizan a Cori como un tipo de Ebe, una comunidad de Ebe, que tiene que ver con los niños y demás. Por eso dice de Cori, Orisha Ewe. Cuando hablan de Orisha Ewe, están hablando de eso, de los niños, ¿no? Cori, cuando yo investigué sobre Cori, me dijeron, mi familia, que Cori era independiente a Ebe. ¿Sí? Incluso, digamos que es totalmente independiente a Ebe. Pero sí tiene relación con los niños. Pero hay muchas cosas que se han tenido que fusionar. No solamente esto pasa en Cuba, sino también pasa en Nigeria como tal, ¿no? Pero, repito, te vas a conseguir linajes donde sí tienen a Cori como un tipo de B. Y te vas a conseguir linajes donde Cori tiene sus propios seguidores, es un orisha independiente y tiene seguidores, adoradores y todo. ¿Ok? Saludos y bendiciones. Bueno, como les decía, este es erufo. Este es erufo. No voy a hacer la encantación porque estoy en público, pero para el que preguntó quién es erufo, esto es erufo, ¿ok? Esto es una estera y este es realmente el icono, por así decirlo. Por aquí es que uno lo atrapa, por aquí es donde uno lo agarra, ¿ok? Y uno aquí le habla, uno no mueve más la mano, no ve nada, uno le dice, es que es B, está hablando de Kuro. Erufo Baba, Erufo Yeye, Orisha Cuecue. Saluda a los seguidores, por ejemplo, ¿ves? Él va y solo se voltea para acá. ¿Se entiende? Entonces, Erufo Baba, Erufo Yeye, ábrete. ¿Ves? Él se abre. Yo no muevo la mano, no muevo nada, aquí se está abriendo totalmente. Esto hay que tenerlo al frente para creerlo. Quizás muchos van a quedar sorprendidos, otros simplemente van a decir, bueno, este está manipulando, allá, ciérrate. Y él se cierra. Este está manipulando y demás, pero hay que estar al frente. Tengo ahijados que han estado presentes y lo han visto. Bueno, hay que preguntaron, este es erufo, ya vieron cómo se utiliza, se maneja, como dije anteriormente, él está frente así, yo le digo, está ahí, ábrete, erufo, baba, erufo, yeye, y él se empieza a abrir normalmente, ¿ve? Como yo le dije que lo hiciera. Si se dan cuenta, él abrió completo, ¿no? Se lo pongo así para que vean. Oboatoy. Erucho Baba, Erufo Yeye. Listo. ¿Ves? No utilizo mucho esto porque no me gusta el impresionismo. Aunque quizás mis detractores, hijitos, pueden pensar lo contrario, pero en realidad lo hice por la pregunta que me hicieron para que vieran que es erufo, ¿sí? Es una estera doble, ¿ok? Una estera doble. Se le hace sacrificio y demás y tiene por aquí donde tú lo agarras y listo. ¿Ves? Está así de lado. Lo pongo de frente para que tengan una idea. Agarro uno por aquí. Lo pongo de frente. Erufo Baba, Erufo Yeye. O lo toallé. Eso es todo. Bueno, eso es para que los que preguntaron quién era erufo, di la explicación y ahí les mostré cómo es físicamente para que contiene. Uno es
no debe estar cerca de mujeres, tiene un montón de otro tipo de cosas. Se debe alimentar, tiene encantaciones para cosas específicas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, dice Angie, padrino, no se preocupe por sus detractores. Ellos hablan a sus espaldas porque ahí es donde están, detractores de usted. Yo sé, mi hijada, yo sé, y por eso incluso ayer creo que subí un post en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde expliqué un verso de mi propio Dudifa, Otura Arete, que hablaba de el cuchillo y la aguja. Y el verso, y conté la historia y demás, que dice prácticamente el mensaje de Ifá, Otura Arete para todo el mundo, que los extractores sigan destruyendo, haciendo su trabajo, que nosotros seguiremos en silencio construyendo. Por eso esa es la función del cuchillo, destrozar, cortar, separar, dividir y demás. Y la de la aguja, que es más chiquitica, que no se mete con nadie, es coser. ¿Okay? El verso de Otura Arete que dice: Ki baye bayo ma baye ni shu, ki awon tu che boleyin, adia fun abere, abufon obe, awon mo jeji joji jagba, ebo wo ni ko che, abere o, wade o, ebo mbe, bi omo kekere babo fa, deru faba, abere o, egbon mbe. Saluden a la aguja, el hermano mayor de Obé. Mientras el cuchillo destruye, critica, rompe, desune, derrumba, perjudica, humilla, maltrata, avergüenza. Mientras intenta hacer todo eso, la aguja se encarga de construir. Incluso construir lo mismo que el cuchillo en un momento destruyó. Gracias a los que vieron el verso y entendieron la enseñanza, conocieron la historia, esta historia que nos deja un gran mensaje, lo que intentó hacer el cuchillo a la aguja y terminó él abochornado porque la aguja simplemente terminó reparando todo lo que el cuchillo destrozó y destruyó. Bueno, continuamos. Te queremos inmenso. Yo te quiero mucho más, mi hija. Nos vemos pronto. Vamos entonces con otra preguntita para cerrar. 9:20. Tengo que ir hoy al evento de mi ahijado músico, artista Glenn Lewis y su bebé. Dice acá Eric Rada, buenas noches, Ifá Khan. En su cultura Yoruba en Nigeria existe Orichaoko. Por supuesto que existe Orichaoko. Por supuesto. A ver si mañana subo una foto de Orichaoko en Nigeria y alguna información de ella. Pasa que la verdad no tengo mucho tiempo para estar dedicándose a las redes sociales. Vivo ocupado mucho tiempo. Y cuando publico algo en las redes sociales, algo puntual así, que alguien me escribe, coño, tienes rato que no escribes en las redes sociales, tienes rato que no pones nada, bueno, pongo y lo pongo. Pero realmente no tengo tiempo ni para ver las redes sociales, ni para estar haciendo posts y viviendo y publicando, porque también pienso que mi Instagram, por ejemplo, tiene 4,000 y pico, casi 5,000 publicaciones. Que hay un montón de enseñanza, hay un montón de historia, un montón de información súper buena, que mucha gente quizás ni tan siquiera se ha tomado la molestia de verla, de leerla. El tema de los programas dominicales, lo mismo. Tenemos 2 años ya, creo, realizando estos programas cada domingo. Y en mi canal de YouTube hay publicadas todas las entrevistas, todos los programas dominicales. Hay un montón de videos de estos programas que mucha gente no ha visto. Por eso llegan aquí y repiten la misma pregunta. Entonces, cuando yo me desaparezco un tiempo de las redes, primero es porque no tengo tiempo. Y segundo, porque le doy la oportunidad a las personas que vayan a ver mi Instagram y ver la cantidad de publicaciones que tengo, que enseñan, que educan, que responden 1000 dudas. O que vayan a mi canal de YouTube y vean todos los programas que yo he dado y van a ver un montón de preguntas con su respuesta que les va a aclarar el conocimiento, les va a aclarar la mente a muchos de ustedes. Excelente programa como siempre. Sí, soy su alumno agradecido de aprender de Ifá con usted. A Shemem Ariel Aguilar. ¿No será mi hermano?
Mi hermano Ariel Aguilar, mi alumno, ¿no? Pero mi hermano porque ambos somos hincha de Boca. Déjame saber si eres tú. Aguante Boca. Un abrazo. Vamos a ver con otra preguntita. Ariel, si eres tú, déjame saber. Un abrazo, hermano. Pasa que como no tengo los nombres de Instagram siempre son diferentes a los nombres de los cursos o de la vida real. Me dice acá Ifala ayer reflexiones. Viejo, la uyama es tabú para Eshu. Pregunto porque no he tenido la oportunidad de estar en los cursos. Amigo mío, la uyama no es tabú para Eshu, ¿sí? Pero cuando los versos o la práctica yorubá te habla de calabaza, no te está hablando de la uyama. Calabaza es un tipo de jícara que en Venezuela se le llama casama, puede ser casama, no me acuerdo el nombre. Es una calabaza dura, ¿ves? Es dura por fuera, no es la calabaza, no es la uyama que se come. Es como una jícara, una totuma, pero grande. ¿Sí? Eso es lo que le llaman calabaza en Calabash, en tierra yoruba. Saludos y bendiciones, que también se le llama Ibba. Bueno, vamos con una preguntita más. Bueno, el tema del cuchillo. Ulises Dernan me está preguntando sobre el cuchillo en tierra yoruba. Esto me lo han preguntado en 20 programas posiblemente y él le he dado la respuesta a todos. Por favor, vaya a mi canal de YouTube y vas a encontrar la respuesta. Esto lo he explicado un montón de veces ya, el tema del cuchillo, de tanto de orisha, el pinardo y el cuanardo, o el obbe acuainardo afrocubanamente, si existe o no existe, comparación y todo lo demás, eso lo podemos ver allá, en mi canal de YouTube. Bueno, mira, tenemos aquí. Bueno, familia, a ver. Familia, a ver qué otra pregunta aquí que sea rápida de responder. Obvia, Bonco, diciendo y leemos pues. Otro, Loricha puede propiciar. Dice aquí. Acamara, nos dice Santi Lo Ángel. Acamara para nosotros es un oriquí de Olodumare, es decir, un nombre más de Olodumare. Nos dice acá Oscaro, un abrazo grande, papi, Obo a todos. Nos dice Rayones, creo que se dice así, Rayones. Obo a todo babá, un oloricha puede propiciar a oricha con obvi, con obvia bon, coco, diciendo y lemos pues. Sí, cuando tú vas a propiciar el agbón, porque también he visto que propician el coco, agbón, para orí y demás, evidentemente vas a hacer todo el proceso, aquí Charlie, y le mocue, cuetu mocue, o el oricha mocue, batalá mocue, orí mocue, porque también se le propicia agbón, a batalá, a orí, a ebe, el coco también se le propicia a ebe y demás. El procedimiento es prácticamente el mismo para todos los orichas. Saludos y bendiciones, familia. Bueno, espero hayan disfrutado. Gracias a toda la cantidad de seguidores que me han visto el día de hoy, que han pasado una noche maravillosa o una tarde, dependiendo en el lugar en que se encuentren. Gracias a todos. Disculpen. De verdad, por tener que retirarme y por no responder la cantidad de preguntas. Estoy viendo que hay 14 preguntas todavía. O sea, no pude responder. Quedaron 14 preguntas pendientes, pero duramos 1 hora y media de programa. Espero lo hayan disfrutado de corazón. Voy a tratar del próximo domingo compartir con ustedes, ahora antes de comenzar el curso de Obofacan, porque el 1 de diciembre comienza el curso de Obofacan y voy a estar dedicándole bastante tiempo a este curso, porque es un curso que amerita y es muy extenso. Imagínate, como 6 meses de curso, y es muy extenso y necesita toda mi atención. Pero antes de comenzar el curso voy a hacer todo lo posible por el próximo domingo, ahora antes de comenzar el curso, poder conectarme en el siguiente programa y compartir un rato más con ustedes.
Espero lo hayan disfrutado, familia. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias a todos por su amable participación. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que Olot Dumare, Bob Wirumole siempre me los colmen a cada uno de ustedes de bendiciones, éxito y abundancia. Obo, Ato, Ashure y Woribofun, Bob Bonian. Odabo. Los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo domingo. Obo Ato. Bye, bye, bye.